con la de María de las Nieves Sánchez Casado, del Grupo de Ingeniería Gráfica y Patrimonio Industrial, y nos va a presentar el trabajo de estudio de la fábrica de harina de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Análisis arquitectónico y reconstrucción gráfica de la fábrica Fontech y Cano de Albacete. Buenos días. ¿Hay algún puntero? El de arriba lo he apagado. El puntero es el del centro. Vale. Bueno, buenos días. No sé si se me va a oír bien porque últimamente he cogido un poco de frío, así que no sé si me aguanta la voz. Voy a hablar del estudio de las fábricas de harinas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En concreto, yo he hecho el análisis arquitectónico y la reconstrucción gráfica de la fábrica de harinas Fontech y Cano de Albacete. Formo parte, ya lo han comentado, del Grupo de Investigación de Ingeniería Gráfica y Patrimonio Industrial. Este estudio está vinculado al patrimonio industrial. El objeto del trabajo ha sido el rescate documental y el análisis del sitio industrial que hoy, en la actualidad, está desaparecido. Se ha llevado a cabo mediante la documentación de los elementos construidos del sitio industrial y ha concluido con la recuperación gráfica, que son, bueno, no se ve muy bien, son estos dibujos de aquí, la recuperación del forjado, la viga y el pilar. Aquí tenemos una sección. Esto ha ido acompañado de la documentación escrita que lo complementaba y se ha llegado a hacer la recreación virtual del sitio industrial, que va a ayudar a ver siempre mejor el elemento industrial. Para hacer esta modelización se han utilizado programas de diseño específico como son AutoCAD para los dibujos en 2 dimensiones y en 3 dimensiones y el programa de 3D Max para hacer el renderizado, la materialización y el renderizado. Aquí vemos algunos ejemplos de la fachada en el programa de AutoCAD y el resultado una vez pasado por Autodesk. Aquí tenemos el interior de la fábrica que se había perdido por completo cuando se ha rehabilitado y los resultados obtenidos una vez pasados por el programa. El trabajo que voy a explicar va a contener primero una introducción que nos permita aproximarnos al sitio industrial del que estamos hablando, una justificación de por qué este estudio, la metodología empleada, unos antecedentes que nos permiten acercarnos al hecho arquitectónico y por último veremos los resultados obtenidos. Esta es la fábrica de harinas, objeto de estudio. En la actualidad está rehabilitada, pero únicamente queda en pie el edificio principal de todo el conjunto industrial que existía en su momento. Es el único edificio industrial de principios del siglo XX que queda en pie en la ciudad de Albacete. Inicialmente, se construyó en 1916 y con una producción de 60.000 kilos de harina diarios pasó a ser la fábrica de harina de referencia en la región. El sitio industrial estaba compuesto por un recinto industrial donde se desarrollaba la labor de fabricación de harinas y una barriada obrera. El recinto industrial ocupaba una superficie de 18.000 metros cuadrados y tenía el edificio principal donde se desarrollaban las labores de fabricación y edificios anejos relacionados con la industria, y en la parte delantera de la edificación tenían oficinas y viviendas para los oficiales de mayor rango. Y en la parte posterior de la parcela, en 1920, se construyó una barriada obrera respondiendo al tipo de barriadas obreras que se daban durante la Revolución Industrial. Aquí tenemos 2 plantas de la fábrica que cesó su actividad en los años 80 del siglo XX y cuando cesó la actividad quedó completamente desmantelada. Aquí vemos la planta de cubiertas, que era donde se realizaba el cernido de las harinas, y aquí cómo estaba antes de la rehabilitación, completamente en ruinas. Y aquí la planta de molinos y aquí la planta de molinos en ruinas. Una vez finalizado la actividad industrial, la fábrica se abandonó por completo y lo que se hizo fue vender parte del solar para que se edificaran viviendas. Este solar, que tenía 18.000 metros cuadrados, desaparecieron todos los edificios industriales menos el edificio principal, que se conservó gracias a que la administración local lo catalogó como monumento aislado. Es el Plan General de Ordenación Urbana del 85 que cataloga ese edificio principal como monumento aislado y el resto del solar lo cede en edificabilidad a cambio de recuperar ese monumento.
califica el edificio como edificio histórico-artístico en suelo urbano de grado 4 y eso es un edificio de interés que tiene que conservar su fachada, pero permite que se demuela completamente el interior. No se conservó nada del recinto industrial, lo cual quiere decir que a nadie le interesó conservar ese sitio industrial que era el único que existía en la ciudad. Pero además tampoco se conservó ese edificio como monumento aislado, porque no se tuvo en cuenta, solo se permitía proteger la fachada y permitían demoler todo el interior, que tenía unas características muy específicas de este tipo de fábricas, como son los muros de carga, que no los vemos aquí, pero que sí que los iban a conservar, y la estructura interior compuesta de elementos metálicos, que son pilares, vigas carreras, viguetas metálicas y en la planta de cubiertas cerchas metálicas. Entre los años 2000 y 2001 el edificio ya estaba completamente en ruinas y ya rodeado de viviendas que se ocupaban en el solar donde había estado el sitio industrial. Se rehabilitó para un nuevo uso administrativo. Las bases del concurso, porque fue un concurso de arquitectura, permitían la demolición interior del edificio, solo la conservación de la fachada. Veremos más adelante cómo actuaron los arquitectos que ganaron el concurso, pero muchos proyectos presentaban el interior completamente vaciado. Se valoró el edificio por su carácter bonito, nunca se tuvo en cuenta el valor patrimonial industrial que tenía este edificio. En ese sentido, nos vamos a ver la justificación de por qué este trabajo. La fábrica de harinas Fontecha y Cano de Albacete es el único edificio industrial de principios del siglo XX que queda en pie en Albacete. No hay más edificios industriales en la ciudad. Forma parte del conjunto de elementos o de edificios industriales del extenso patrimonio industrial. Es verdad que tenemos un extenso patrimonio industrial, pero cuando solo hay uno hay que valorarlo y a nivel local hay que tenerle ese aprecio. Además, el patrimonio nacional, el Plan Nacional de Patrimonio Nacional editado en el 2011 nos dice que los testimonios de la industrialización constituyen un legado imprescindible para poder comprender la historia española de los últimos siglos. Sin la industria, aunque haya sido poca en España, no hubiésemos avanzado mucho. Y también indica que la conservación y el estudio de estos testimonios es fundamental para comprender y documentar el periodo clave de la historia de la humanidad. En ese sentido, la fábrica de harinas Fontecha y Cano es un testimonio vivo de la explosión que se vivió en la ciudad, de explosión económica y progreso que hizo que la ciudad evolucionase a principios del siglo XX. Esta fábrica está ligada a los acontecimientos históricos, políticos, sociales y tecnológicos de la ciudad. Y además es un ejemplo significativo de una forma de construir que se dio en una época en la que se estaba pasando del tradicional método de construcción de arquitectura clásica a un nuevo método de arquitectura con elementos metálicos. En esta fábrica conviven muros de mampostería con elementos metálicos que se elaboraban durante la Revolución Industrial en procesos de prefabricación. En este sentido, este trabajo se justifica ante la necesidad de recuperar documentalmente el sitio industrial que ha quedado completamente desaparecido. La metodología de trabajo va a seguir 3 fases que se juntarán en el tiempo, que son la de documentación, que es muy importante, el análisis y la síntesis de lo que se ha estudiado. Persiguen los objetos respectivamente de conocimiento, comprensión y resultados finales. La documentación es uno de los procesos más largos y es muy importante porque realmente no existía ningún tipo de documentación expresa de esta fábrica. Se perdieron el proyecto de ejecución o no ha existido nunca el proyecto de ejecución, con lo cual no existen planos de lo que era la fábrica antigua del sitio industrial. Con lo cual se ha tenido que hacer una documentación exhaustiva utilizando diferentes fases de documentación, la escrita y la gráfica. La escrita y la gráfica sería la documentación escrita de archivos públicos y privados, y la gráfica serían las imágenes y los planos de la ciudad que nos permiten contextualizar este hecho arquitectónico.
Se ha hecho un vaciado completo de los archivos públicos, el Archivo Municipal de Albacete, el Provincial, el Instituto de Estudios Albacetenses y archivos privados, para localizar imágenes o testimonios que hablen de esta fábrica. También se han estudiado libros conmemorativos de la ciudad de Albacete. También se ha tenido que hacer un intenso estudio en los tratados y manuales de ingeniería y construcción de la época de principios del siglo XX, por las maneras de construir que no ha quedado ningún testimonio. Se han estudiado también, referentes al patrimonio industrial, todas las cartas, declaraciones y manifiestos que hablan de esa protección del patrimonio industrial. Se han estudiado las leyes nacionales y autonómicas y los planes nacionales referidos a la protección del patrimonio industrial. Y se ha hecho una extensa revisión bibliográfica de bibliografía al respecto. En la fase de documentación física se han hecho visitas in situ de lo que ha quedado del edificio y se han visitado otras fábricas de harinas que aún quedan en pie en la región. Y en la fase de documentación oral se han mantenido entrevistas y conversaciones con personas vinculadas a esta fábrica a lo largo del tiempo. Una vez desarrollado toda la etapa de documentación o durante esa etapa, se ha procedido a analizar toda esta documentación para poder entender cómo era la fábrica y su contextualización en el tiempo y en el espacio. Y a continuación se ha realizado la fase de síntesis, que ha sido reunir todas esas partes y definir el conjunto arquitectónico. Elaborando, el resultado sería la elaboración de la documentación gráfica de estos elementos y sus partes. Los antecedentes para este estudio son muy importantes porque un sitio arquitectónico siempre va a estar relacionado con el espacio y con lo que ha pasado a su alrededor. Entonces es importante tener el conocimiento del contexto histórico y social, lo que pasaba en aquel momento, conocer qué tipo de arquitectura se estaba realizando en aquella época y también conocer la evolución de la tecnología. Yo me voy a concentrar en el concepto de patrimonio, el patrimonio industrial, cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo para proteger cada vez más elementos que no se les tiene un aprecio porque a lo mejor hay muchos en el mundo. Entonces hay que tener en cuenta que en este caso esta fábrica de harinas tiene una apreciación a nivel local, porque fábricas de harinas hay prácticamente en todos los pueblos de España, pero es un elemento único en Albacete que solo queda uno, por eso hay que intentar recuperarlo. En esta fase de los antecedentes del concepto patrimonial se ha podido estudiar los orígenes y la evolución del concepto de patrimonio, que ha variado mucho a lo largo de los siglos. También se ha podido estudiar la evolución de los criterios de conservación. Vamos a resaltar los principios de Dublín de 2011, que son para la conservación de sitios, estructuras, áreas y paisajes del patrimonio industrial, porque viene a coalición para poder entender por qué se justifica este trabajo. Los principios de Dublín indican que para conservar un sitio industrial, el mantener el uso original es lo primordial, pero permiten que se le dé un nuevo uso a este tipo de edificaciones. Pero en ese caso dice de que cuando se prevean desmantelamientos o adaptaciones de los sitios o construcciones del patrimonio industrial, la forma, el funcionamiento y su localización como parte integrante que son de procesos industriales deberían documentarse de forma exhaustiva. Perdón. Esto con la fábrica de harinas no se hizo. Cuando se hizo el proyecto de rehabilitación, cuando ya solo quedaba el edificio principal, nunca se guardó o se documentó lo que era el sitio industrial, pero tampoco se protegió lo que era el edificio principal. Aquí tenemos la planta de molinos cuando estaba en uso. El proyecto de arquitectura sí que al final, el proyecto ganador, mantuvo parte de la estructura interior del edificio. Lo que pasa es que eliminó lo que no servía, eliminó la parte industrial y nunca se documentó. Cuando se hizo el proyecto de rehabilitación no se hizo un proyecto para reflejar lo que era el edificio anteriormente. El proyecto de rehabilitación conservó la estructura interior, que se resultó de mantener pilares, las vigas carrera, las viguetas, y tiró todos los elementos de la industria que no servían. Aquí tenemos la misma planta, la planta segunda del edificio industrial. Nunca se hizo la planta de lo que existía, esta se ha hecho a posterior basándose en la planta actual como edificio administrativo. El proyecto tiró
los silos y el núcleo de comunicación vertical. Era un espacio completamente diáfano y el proyecto, bueno, recuperó el espacio de los silos para poner actividades y mantuvo esa lectura de espacio diáfano haciendo compartimentaciones acristaladas, pero aún así se ha perdido por completo, prácticamente por completo, la esencia del sitio industrial. Otra de las cosas que también han desaparecido es la cubierta, que ya quedó inservible con un incendio que hubo cuando estaba en estado de ruina. Y además el proyecto, bueno, retiró la cubierta y ganó una nueva planta en ese espacio que ocupaba las cerchas de cubierta. Este elemento de aquí no se documentó en ningún sentido y aunque aquí en Almadén hay muchísimos sitios donde se vean estructuras con cerchas metálicas, en Albacete no existe ninguno, con lo cual es muy interesante recuperarlo. En consecuencia, los resultados del proyecto ha sido toda la documentación gráfica, la recuperación constructiva del sitio industrial. Aquí vemos una sección tipo en la que se ve la estructura que se ha mantenido de muros de carga y también se ha mantenido el interior, el esqueleto metálico que está compuesto por pilares, vigas y viguetas metálicas. Aquí vemos un esquema de cómo está formado, pero aunque se ha recuperado y se ha podido tener acceso a ellos, nunca se documentó para ver cómo era ese sistema constructivo. A partir de fotos que se han obtenido de manera sesgada de cuando se hizo la rehabilitación, se ha podido volver a dibujar todo esto. Aquí vemos la planta de cubierta cuando estaba en funcionamiento y cuando estaba en el año 2000 en estado de ruina, que quedó inservible debido a un incendio, aquí lo vemos, y además se eliminó, pues esta sería la recuperación que se ha obtenido al volver a documentar esas cerchas metálicas. Aquí estarían las cerchas metálicas completamente documentadas, en la que aparece además un elemento especial que sujeta las vigas de manera vertical, sujeta el ala de la viga de manera vertical, que no es una solución muy normal. Entonces, es una manera de recuperar ese tipo de construcción que prácticamente no se ve en otro tipo de cubiertas. Aquí vemos las vigas renderizadas. Y bueno, por último, recuperar, aunque es del sitio industrial, he traído solo unos ejemplos, la construcción del edificio principal. Aquí vemos lo que sería la cimentación, a la cual tampoco se ha podido tener acceso, pero con algunas imágenes del proyecto de rehabilitación, donde sí que se pudo ver alguna parte de la cimentación, se ha podido recuperar. Aquí tenemos la planta baja, que era donde se colocaba el eje que movía toda la fábrica. En una de las crujías se partía de nuevo, se terciaba el forjado porque en la planta superior estaban colocados los molinos que pesaban mucho y entonces se aprovechaba donde iba a estar colocado el eje para situar una subestructura. Esa ha desaparecido por completo, aunque forma parte de la tipología de las fábricas de harinas de principios del siglo XX. Tenemos la planta de molinos, estarían colocados en esta crujía, la planta de caídas y la planta de cubierta, que con las cerchas dejaba completamente el espacio diáfano. Aquí tenemos las cerchas, que todo esto ha desaparecido. Bueno, se ha estado viendo aquí además los silos y la escalera, el núcleo de comunicación vertical, que también han desaparecido. Y aquí tenemos el edificio principal de la fábrica de harinas. Bueno, con esto concluyo, si hay alguna pregunta. Gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, es que he salido un momento, me gustaría saber cuándo, me parece haber oído que fue en los años 80 cuando dejó de funcionar la Sí, fábrica. a finales de los años 80. ¿Y cuándo decidieron rehabilitar, reutilizar el edificio? El proceso, bueno, no me lo sé muy bien porque yo creo que en funcionamiento ya sabían que se iba a cerrar, porque en el año 85 ya estaba catalogado el edificio. Entonces, ¿A pesar de la catalogación del edificio sí todo eso? sí, ¿No se tuvo en cuenta? no se tuvo en cuenta nada de nada, nada. Y además estaba permitido tirar todo el edificio, todo el interior, esa estructura metálica, que ya digo que aquí la podéis ver porque cuidáis mucho vuestro patrimonio minero, pero en Albacete no hay nada de eso. Ni siquiera la Delegación Provincial de Cultura intervino ni dijo nada. Yo
yo creo que no intervinieron porque se siguió adelante. Nada. Y además, los proyectos de rehabilitación presentados, el que ganó, ganó porque era el más económico, porque los otros pensaban tirar todo el interior, no se pensaba mantener nada de la fábrica. Se hubiera perdido mucho más. ¿El edificio no han dejado ni siquiera un espacio contando No. cuál fue el Parte de mi desarrollo futuro espero que sea poder presentar este trabajo allí y que se conozca, como se hace aquí, para que se conozcan las minas de Almadén, que no tiene ninguna igualdad a escala local, pero por lo menos que se conozca algo del patrimonio en Albacete.